Capítulo 11. Los profetas tempranos de Judá. En el capítulo anterior consideramos los profetas tempranos que ministraron a la nación de Israel durante el reino dividido. En este capítulo veremos a los profetas tempranos que ministraron en Judá durante la misma era. Reino dividido. Profetas para Israel: Jonás, Amós y Oseas. Profetas a Judá: Joel, Isaías y Miqueas, mientras los gobernantes del reino del norte llevaban a Israel más y más hacia la idolatría. El declive del reino del sur bajo sus líderes fue más gradual. Reyes como Josafat y Josías llevaron la nación de Judá a adorar al único y verdadero Dios. No obstante, otros reyes volvieron la espalda al monoteísmo y adoraron a ídolos. Mientras el reino de Judá pasaba de un rey a otro, Dios continuaba hablándoles a través de profetas como Joel, Isaías y Miqueas, llamando a su pueblo a arrepentirse y volverse sinceramente a Él o enfrentar el juicio. Lección 11. 1 Joel, el profeta de Pentecostés. Autor y fecha. El nombre Joel significa Jehová es Dios y era común en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo menos, otros 12 hombres se llamaban Joel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Joel 1 declara que el profeta Joel, hijo de Petuel, fue quien escribió el libro que lleva su nombre. Referencias frecuentes a Sión o Jerusalén, Judá y los sacerdotes o el templo parecen apoyar la idea que Joel vivió en Judá. Es difícil saber la fecha del libro de Joel, porque él no hace referencia a rey o evento histórico alguno. Varios eruditos proponen una fecha tan tardía como 312 a.C., afirmando que el libro se escribió después que los judíos volvieron del destierro en Babilonia y reconstruyeron el templo. Ellos señalan las referencias frecuentes de Joel a los sacerdotes en lugar de un rey como apoyo para su argumento. Otros eruditos proponen una fecha tan temprana como 835 a.C., alrededor del tiempo del rey Joás de Judá, mucho antes del exilio. La mayoría de los eruditos conservadores favorece esta última fecha preexílica alrededor del octavo siglo AC. Propósito y tema. ¿Por qué escribió Joel su libro? Joel relató los grandes desastres, plagas de langostas, hambruna, fuego, invasiones militares. El sol se convierte en tinieblas y la luna se convierte en sangre para demostrar tanto el juicio de Dios en Judá como para instar al pueblo al arrepentimiento. Es decir, Joel escribió las palabras de su profecía por 4 motivos. 1. Para explicar por qué había venido la calamidad. 2. Para advertir de un peligro aún mayor. 3. Para llamar al pueblo de Judá a arrepentirse. 4. Para profetizar sobre el día venidero del Señor, que traería bendiciones para algunos y juicio para otros. El día de Jehová es el tema del libro de Joel. Bosquejo y el juicio actual de Judá. 1:20. A. Una gran plaga de langostas. B. Un llamado al arrepentimiento nacional. C. La situación desesperada de Judá. D.O. Un juicio cercano a un mayor. 2:1-17. A. Un ejército preparado para marchar contra Judá. E. Un llamado al arrepentimiento nacional. Eji. El futuro día de Jehová. 2:18, 3 y 21. A. Una profecía de restauración. B. Una profecía de Pentecostés. C. Una profecía de juicio. De una profecía de salvación. El juicio actual de Judá. El libro de Joel abre con el relato de una plaga de langostas y un llamado al arrepentimiento nacional. Aunque solo de unos 5 centímetros de largo, las langostas vuelan en un enjambre que puede ser de 100 pies de ancho y 4 millas de largo, oscureciendo el cielo y consumiendo todo en su camino. Con las langostas vino la hambruna. No quedaban uvas, higos o grano. La tierra se secó, las higueras se marchitaron y los campos se agrietaron porque no había lluvia. El ganado estaba muriendo por la falta de alimento. Las personas creían que era la plaga más severa de langostas, hambruna y sequía que habían visto alguna vez. Joel supo que las plagas no eran un accidente. La falta de grano en los graneros y la falta de agua en los ríos eran señales certeras del juicio de Dios. En la región de Judá, la estación lluviosa se extendía de fines de noviembre hasta comienzos de marzo. La Biblia usa a menudo los términos lluvia temprana y lluvia tardía para referirse al ciclo de la estación de lluvias. Las personas dependían de estas lluvias para una buena cosecha. Debido a esto, el Antiguo Testamento describe a menudo la falta de lluvia como juicio divino y la abundancia de lluvia como la bendición de Dios.
el juicio que se avecina. Joel profetizó entonces que las langostas presentes eran un heraldo de cosas por venir, un juicio divino futuro. Es decir, las langostas simbolizaban a otro ejército que estaba cercano. Como las langostas, este ejército convertiría un huerto como Edén en un desierto y como un fuego devoraría todo ante él. Los guerreros subirían sobre los muros y se introducirían a las casas a través de las ventanas. Ellos ennegrecerían el cielo y la nación de Judá caería. Joel llamó a la nación a arrepentirse y a clamar a Dios como su única esperanza. Si el pueblo no se volvía al Señor, su ejército atacaría a Jerusalén. El pueblo tenía que arrepentirse o enfrentar el día de Jehová. Joel les instó a ir más allá de las señales exteriores de rasgar sus vestidos y llegar a rasgar sus corazones. Él llamaba a un arrepentimiento interior. Al hacer esto, Joel aseguró a Judá que Dios permanece misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El día de Jehová. Después de advertir del juicio inminente, Joel profetizó sobre una restauración futura para la nación de Judá, tanto física como espiritual. La tierra y la vitalidad espiritual serían restauradas. Las plagas cesarían. Sin embargo, esta restauración dependería del arrepentimiento del pueblo. La descripción de Joel del clamor sincero y genuino de la nación hacia Dios es el eje en el que gira el libro. Después de que la nación se arrepienta, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios la reprensión del pueblo al alejar las langostas invasoras de la tierra. El pueblo volvió de veras al Señor. Por lo tanto, el Señor los bendeciría. Sus pérdidas de la devastación serían restauradas. En el futuro más distante, un periodo del derramamiento del Espíritu precedería al día de Jehová. Todos los que invocaran el nombre del Señor serían salvos del dolor de aquel día. Dios derramaría de su Espíritu sobre toda la gente. Aunque debemos tener cuidado al interpretar el libro de Joel a la luz de su público y contexto original, es importante notar que Pedro citó de Joel en el día de Pentecostés. ¿Por qué? El día de Pentecostés probablemente fue un cumplimiento parcial de la profecía de Joel cuando se relaciona con el derramamiento del Espíritu Santo. La profecía de Joel tuvo un impacto más allá del público al que se dirigió personalmente, debido a que los intérpretes más tarde lo aplicaron directamente a sus propias generaciones. Esto es particularmente evidente en el uso que hizo el apóstol Pedro de la profecía de Joel en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos en el aposento alto, el cambio que ocurrió en ellos causó una buena conmoción entre los muchos visitantes. Pedro habló y explicó inmediatamente el fenómeno como un cumplimiento de la profecía de Joel encontrada en 2:28-32. Él se embarcó en un sermón explicando quién era Jesús y llamando a las personas a arrepentirse y ser bautizadas. Esta cita a veces ha dejado perplejos a los eruditos, porque es difícil ver cómo la investidura del Espíritu Santo en Pentecostés tiene mucho o algo que ver con el día de Jehová de que se habla en Joel. El uso de Pedro de este pasaje, sin embargo, no indica que consideraba que el día de Jehová había llegado. La situación de los apóstoles tenía dos similitudes significativas con la profecía de Joel: la investidura del Espíritu y la necesidad del momento de invocar al Señor y ser salvos. Estas condiciones habrían sido suficientes para que Pedro derivara la conexión. Como pentecostales que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado al hablar en lenguas, y que estamos comprometidos a la evangelización a través del mundo y las misiones locales, podemos tener la seguridad que el Espíritu Santo nos dará poder para compartir el mensaje del Evangelio globalmente. La profecía de Joel será cumplida completamente. Lección 11.2. Isaías, el profeta, el Mesías, autor y fecha. Hay opiniones discrepantes acerca de la paternidad literaria del libro de Isaías. Muchos sostienen que Isaías escribió el libro entero. Sin embargo, otros creen que Isaías escribió los capítulos 1:39 y que otra persona escribió los capítulos 40:66. Aún otros contienden que una tercera persona escribió los capítulos 55:66. La discusión de la paternidad literaria se centra en el hecho que Isaías 40:66 se refiere a una era histórica después del octavo Acés. De esta manera, la pregunta es: ¿el libro ve este periodo de tiempo de una perspectiva futura o presente? En otras palabras, ¿se profetizaron estos eventos por adelantado
o dentro de la propia generación del autor. Quienes tienen una perspectiva de autores múltiples defienden que los eventos históricos solo se podían conocer por alguien que viviera en ese periodo en particular. Apoyan su posición indicando diferencias en el estilo de escritura, así como en el énfasis o los temas teológicos entre las secciones del libro. Sin embargo, todos estos argumentos suponen que tales variaciones no pudieron haber ocurrido por el mismo autor. Thayer y Merrill correctamente señalan que todas estas objeciones están basadas en la presuposición que la profecía de predicción no es posible. ¿No usaba el Dios omnisciente a menudo a sus profetas para predecir eventos futuros específicos, incluso con cientos de años de anticipación? Los eruditos conservadores contienden que el punto de vista de la paternidad literaria dividida menoscaba tanto el carácter sobrenatural como la autoridad de la escritura. Israel y Fetke 2003, 749. Además, Jesús y los apóstoles parecen promover al profeta Isaías como el autor del libro entero. Sí, la escritura interpreta la escritura. Entonces, ciertamente a la aceptación no crítica de las escrituras de Isaías, de todas sus secciones por Jesús y los apóstoles, debe darse gran importancia y autoridad duradera. Israel y Fetke 2003, 749. En otras palabras, la evidencia bíblica interior parece apoyar el punto de vista de un solo autor. Por consiguiente, como la mayoría de los eruditos evangélicos conservadores, este curso sostiene el punto de vista que el libro entero, capítulos 1-66, fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós. Isaías escribió su libro probablemente alrededor de 700 a.C. El llamado de Isaías. Isaías 6 relata el llamado único y la comisión de Isaías para servir como profeta de Dios. En una visión, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono, rodeado de serafines alados que continuamente le adoraban. Cuando Isaías se desesperó por su suciedad, uno de los serafines limpió los labios de Isaías con un carbón. A la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré?, Isaías contestó obedientemente, heme aquí, envíame a mí. Isaías luego profetizó en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá 1:1, lo que significa que su ministerio se extendió a lo largo de décadas, desde 740 hasta 701 a.C. o posteriormente. Isaías sirvió como un profeta en la corte real de Judá. De esta manera profetizó principalmente a Judá, aunque también tenía palabras para Israel y otras naciones. Algunos han sugerido que el servicio de Isaías en la corte real puede haberle dado acceso a cierta información incluida en su libro. Propósito y temas. El propósito de Isaías en escribir fue para advertir a Judá y a las otras naciones que vendría el juicio de Dios por sus pecados, profetizar que un grupo de judíos volvería después de la cautividad y sería luz a las naciones, y profetizar que Dios enviaría al Mesías para ser el Salvador de todas las naciones. Isaías era un hombre educado, y su estilo poético de escritura es excepcional, ya que su nombre significa Jehová es salvación. Es apropiado que use el término salvación 3 veces más que todos los otros profetas del Antiguo Testamento combinados. Además de juicio, su libro se enfoca en el Mesías e incluye un tremendo énfasis recurrente de la gracia y amor de Dios. Como resultado, Isaías a veces se ha llamado el profeta evangélico, y su libro es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, Deuteronomio y los Salmos constituyen el grupo de los 3 libros más citados en el Nuevo Testamento. Trasfondo y medio ambiente. Los asirios marcharon al oeste hacia Aram y a Canaán en 733 a.C. en respuesta a la alianza entre el rey Peca de Israel y el rey Resín de Siria. Estos 2 reyes atacaron luego a Acaz, rey de Judá, para forzarlo a luchar con ellos contra Siria. Aunque el ejército de Acaz defendió con éxito a Jerusalén, él y el pueblo de Judá tuvieron miedo porque Israel y Siria los habían derrotado anteriormente. Isaías aconsejó a Acaz que confiara en Dios y que no pidiera ayuda al rey de Asiria, pero Acaz se negó. Ante la petición de Acaz, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vino en su ayuda y conquistó a Damasco, la capital de Siria. Después, en 722 a.C., Asiria conquistó a Israel, pero el entendimiento mutuo de Acaz con Tiglat-Pileser resultó que Tiglat-Pileser fue quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció a Judá. En 701 a.C., Sennacherib, rey de Asiria, marchó hacia Jerusalén.
Como el rey Ezequías oró a Dios pidiendo ayuda, Isaías profetizó que Dios obligaría a los asirios a retirarse de Jerusalén, y la profecía fue cumplida. Sin embargo, Isaías indicó que debido a los pecados de Judá, Babilonia conquistaría la nación. Esta cautividad no ocurrió hasta 586 a.C., aproximadamente 100 años después de la muerte de Isaías. Dios no solo le mostró a Isaías los dolores de la cautividad, sino también la misericordia que se extendería a los judíos después. Isaías profetizó que el Señor levantaría a un líder llamado Ciro para ayudar a los judíos. Dios cumplió esta profecía en los días de Esdras, como 150 años después. Isaías también predijo muchos detalles sobre el Mesías futuro, que vendría siglos después para dar salvación del pecado a todas las naciones. Bosquejo y las profecías de juicio 1:35a, el medio ambiente del libro B, las primeras profecías de Isaías C, el llamado de Isaías D, las primeras profecías del Mesías E, el juicio contra las naciones F, el reino venidero de Dios Hayes y esperanza con sí, la liberación de Ezequías, su sanidad y su orgullo 36-39 tupe, profecías de salvación y esperanza 40-66a, la restauración de Israel B, el Mesías sufriente C, la redención de Israel D, el futuro glorioso de Israel, el juicio. Como con otros profetas bíblicos, muchas de las profecías de Isaías hablan del juicio venidero. Isaías 1 acusa a Judá de rebelión, adoración insincera e injusticia. Como resultado, los primeros capítulos de Isaías usan un recurso literario conocido como los oráculos de los sayes para pronunciar juicio contra Judá. También se advierte a Israel y las otras naciones del desastre venidero. Los capítulos 1 al 12 tratan de la purificación de Jerusalén a través de juicio. Los capítulos 13 al 27 describen el próximo juicio de Dios contra las otras naciones. Los capítulos 28 al 33 desenmascaran la esperanza falsa de Jerusalén en Egipto como el poder que los libraría de los asirios. Y al mismo tiempo señalan el reino venidero de Dios como el custodio genuino de la esperanza. Pese a este énfasis en el juicio, la primera sección de Isaías también incorporó temas de esperanza, liberación, misericordia, amor y gracia. Por ejemplo, Isaías 7 profetiza el nacimiento virginal del Mesías, la esperanza y libertador final para todas naciones, la salvación y esperanza. La última sección de Isaías fortalece el enfoque en estos temas de gracia, amor, esperanza, misericordia y liberación, particularmente a través del Mesías. La segunda mitad del libro continúa los temas empezados en Isaías 1 al 33. La perspectiva, sin embargo, cambia desde la promesa hasta el principio del cumplimiento. Dyer y Merrill sugieren el siguiente bosquejo para Isaías 40:66, la liberación de Dios, Dios el liberador y los liberados de Dios. Isaías no solo profetizó la venida del Mesías, sino también muchos de sus atributos. El cuadro siguiente presenta un resumen general de las profecías de Isaías acerca del Mesías como se cumplieron en la persona de Jesucristo. Específicamente, Isaías 40:55 retrata al Mesías como el siervo del Señor. Los eruditos notan que en esta porción de la escritura aparecen 4 cánticos del siervo, 42, 1:4, 49, 1, 6, 54, 9 y 52, 13, 53, 12. El cuarto cántico del siervo sobre el siervo sufriente se bosqueja más como sigue: el triunfo del siervo, el rechazo del siervo, el sufrimiento del siervo, 53, 4, 6, la muerte del siervo y la recompensa del siervo. Mientras las variaciones del capítulo pueden diferir, los eruditos conservadores están de acuerdo que el resto de Isaías trata con la restauración prometida por Dios para con Israel. Como con otro de los libros proféticos, Dios finaliza su mensaje de juicio ofreciendo esperanza y liberación. Lección Miqueas, el profeta de juicio y misericordia. Autor y fecha. Los eruditos generalmente están de acuerdo en que Miqueas de Moreset escribió el libro que lleva su nombre. Fuerte evidencia de esto se encuentra en Jeremías 26:18, donde algunos ancianos recuerdan al pueblo del ministerio de Miqueas y citan de Miqueas 3:12. La referencia de Jeremías dice que Miqueas profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y el propio Miqueas específicamente menciona a los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. De esta manera, Miqueas ministró en algún momento entre 750 y 686 a.C. y fue un contemporáneo de Isaías,
quien profetizó en Jerusalén, y Oseas, quien profetizó en Israel. Miqueas era de Moreset Gat, un pequeño pueblo en Judá, aproximadamente a 25 millas al sudoeste de Jerusalén. Estaba cerca de la antigua fortaleza filistea de Gat. Como Amós, Miqueas fue entonces un profeta rural, propósitos y temas. El mensaje de Miqueas se centraba en los temas de injusticia social, adoración verdadera y la seguridad falsa, así como juicio por las prácticas pecaminosas. Sin embargo, él también dio énfasis a la misericordia y la liberación. Como una parte de estos temas, Miqueas 1 clamó contra los males sociales de su día, incluso la corrupción, codicia e inmoralidad. Profetizó la caída de Israel y su capital, Samaria, y de Judá y su capital, Jerusalén, y 3. Prometió liberación después del juicio. Además, Miqueas profetizó el lugar de nacimiento del Mesías, el que sería el libertador de Israel. Bosquejo. Arnold y Bayer ven Miqueas 1, 5 como el primer ciclo de juicio y salvación, y 6, 7 como el segundo ciclo de juicio y salvación. Para los propósitos de nuestro estudio, sin embargo, usaremos el siguiente bosquejo y el juicio contra Israel y Judá 1:3a introducción. B. Profecía. Dios destruirá a Samaria. C. Profecía. Dios destruirá a Judá de pecados entre el pueblo de Dios. E. Esperanza entre la desesperación. F. Pecados entre los líderes de Dios. Titio. El mensaje profético de esperanza 4:5a. El reino venidero. B. El rey venidero de Belén. C. La victoria venidera y purificación. T3. El pleito de Dios con Israel. 6a. Dios acusa a su pueblo. B. El juicio venidero. B. La esperanza futura para el pueblo de Dios. 7a. Miqueas se lamenta por los pecados de su sociedad. B. La esperanza personal de Miqueas. C. Profecía. Israel se levantará otra vez. Las bendiciones finales de Dios para su pueblo. El juicio para Israel y Judá. En Miqueas 1, el profeta usa un recurso literario interesante para transmitir su mensaje. En el texto hebreo, una serie de aliteraciones y retruécanos con nombres de lugares atraen al oyente hacia el mensaje, agregando fuerza retórica a las palabras de Miqueas, Israel y Fetke 2003, 725. Miqueas hace un juego de palabras con los nombres de cada pueblo cuando describe los efectos que tendrá el desastre sobre ellos. Esto sirve para reforzar el pensamiento que cada pueblo se merece el castigo que recibirá y que es apropiado a la transgresión. Tales juegos de vocablos ocurren en Miqueas 1, 6, 10, 15. Como otros profetas, Miqueas profetizó el juicio de Dios con vívidas imágenes. Por ejemplo, cuando Dios pronunció juicio sobre Samaria 1, 6, 7. Él indicó que las riquezas ganadas a través de la prostitución espiritual ilícita por Israel serían usadas por paganos para la prostitución física. En Miqueas 2, la promesa de Dios de juicio sobre los codiciosos y corruptos profetas falsos vino a través de su profeta verdadero, Miqueas. El contraste entre Miqueas y la corrupción del liderazgo civil y espiritual continuó en Miqueas 3, donde Dios detalló su pleito de nuevo con los líderes y profetas impíos. No obstante, en medio de la condena de prácticas malas, el Señor promete la liberación final del remanente de su pueblo. Miqueas 4:5 dio énfasis a la restauración venidera de Judá, incluyendo la liberación de la cautividad, luego la liberación de sus enemigos y la restauración del liderazgo positivo, el pleito con Israel y la esperanza futura. En Oseas, Dios presentó cargos contra su pueblo en forma parecida a como sucedería en un juzgado. Igualmente, Miqueas 6 incorpora imágenes de una sala de tribunal mientras Dios detalló nuevamente su pleito con Israel. Luego, en Miqueas 7, la palabra del Señor dio énfasis al juicio de Israel y la restauración futura. En estos dos últimos capítulos, Miqueas se lamentó por el pecado de Israel, expresó esperanza por una liberación futura y oró por la intervención de Dios. Estos capítulos, así como el resto de Miqueas, resaltan la tensión teológica entre el juicio de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Algunos tienen la impresión incorrecta de que Dios es en el Antiguo Testamento un Dios de juicio y en el Nuevo Testamento un Dios de misericordia y gracia. Sin embargo, si Dios es Dios y si sus características o atributos no cambian, entonces Dios ha sido un Dios de juicio y misericordia a lo largo de las edades, incluyendo ambos testamentos. Numerosas referencias indican el juicio y gracia de Dios en ambos testamentos. Arnold y Bayer describen esta tensión en el libro de Miqueas. El mensaje de Miqueas también contenía palabras alentadoras para el futuro del pueblo de Dios. Miqueas habló del reino final de Dios,
cuando Jerusalén serviría como un instrumento de bendición al mundo. El mundo experimentaría paz bajo el reinado de Dios y los pueblos caminarían con él. Más aún, el último rey de Dios nacería en Belén, una ciudad relativamente menor. Dios había planeado la llegada de este rey desde tiempos antiguos. Miqueas proclamó estas profecías para motivar a sus oyentes a vivir de manera recta en su propia generación. Jesucristo cumplió la palabra de Dios a través de Miqueas. Jesús logró la salvación espiritual durante su primera venida, y un día Él volverá para reinar sobre todos como Rey de Reyes. Desgraciadamente, cuando Dios miró a la generación de Miqueas, vio pocas vidas como esas. En cambio, vio prácticas comerciales deshonestas, violencias y engaño. El pueblo seguía los caminos de Omri y Acab, dos reyes malos del pasado de Israel. Dios advirtió a su pueblo que no permitiría que tales pecados continuaran. Un versículo clave bien conocido de Miqueas resume su mensaje: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Es decir, los creyentes deben exhibir humildad y tratar a otros con justicia social, creyentes y no creyentes. Los hijos de Dios también deben amar la misericordia, hasta el punto de reconocer que si no es por la gracia de Dios, ellos también estarían bajo el juicio de Dios.